Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta conferencia del día de hoy. Cordial saludo a todas las personas que han venido siguiendo el curso. Invitados a las personas que nos ven por primera vez a ser parte del grupo de WhatsApp donde van a seguir recibiendo información y material de este conocimiento, de esta sabiduría que busca mediante herramientas prácticas el despertar de la conciencia. También invitarlos a los que así lo deseen a compartir esta conferencia y este curso para poder llegar a personas interesadas en este trabajo, en un despertar espiritual, en un despertar de la conciencia en base a trabajos y con herramientas totalmente comprobables. Totalmente invitados a quien lo desee a compartir este tema y este curso. Bien, el día de hoy vamos a hablar de la conferencia 24 de fase A, se titula La vida y el nivel del ser. Es una conferencia bastante importante, muy interesante y realmente de reflexionarla para realmente ir avanzando pues en nuestro propio trabajo interior. Primero que todo, pues hay que comprender que el ser humano desconoce el propósito real y trascendental de su existencia, ¿sí? Por lo tanto, no entendemos en el fondo, muy en el fondo, así creamos que sí sabemos, que nos creamos muy sabios. En el fondo el ser humano no conoce pues realmente cómo manejar la vida, cómo transformar la vida exterior, las circunstancias que llegan a nuestra vida, cómo manejarlas, cómo transformarlas, cómo cambiar nuestra propia vida, ¿sí? En el fondo el ser humano no sabe vivir inteligentemente. Somos, por lo general, somos víctimas de las circunstancias. Es por eso que esta conferencia es muy importante, porque pues primero que todo, uno de los objetivos de este tema es ver cómo podemos modificar nuestra vida, las circunstancias, el momento actual en el que vivimos. De pronto, muchas veces hay circunstancias, momentos de nuestra vida en las que estamos en una situación vergonzosa, penosa, triste o hasta dolorosa y no sabemos cómo cambiarla. No sabemos cómo cambiar nuestra realidad. Muchas veces muchos quieren salir adelante, quieren cambiar su vida, convertirse en grandes personas, ¿sí? en mejores personas, pero no sabemos cómo, no conocemos el procedimiento. Entonces uno de los objetivos es ver cómo podemos transformar nuestra vida, realmente tomar las riendas de nuestra existencia, producir, provocar las situaciones que necesitamos, que deseamos en la vida, provocarlas y no ser víctimas como tal de las circunstancias. Para ello hay que comprender que también existe un nivel del ser. Y es por eso que vamos a hablar de este tema. Ese nivel del ser del que vamos a hablar está relacionado con el estado de conciencia actual de todos y cada uno de nosotros, ya que cada uno de nosotros está en un estado de conciencia, ¿sí? Independientemente, cada uno de nosotros tiene su estado de conciencia interior, ¿sí? Algunos tendrán la conciencia más dormida que otros. Sin embargo, gracias a unas herramientas prácticas como lo son estas que queremos entregar en todo este curso, podemos nosotros cambiar nuestro nivel del ser o nuestro nivel de conciencia y asimismo transformarnos desde el interior y modificar el exterior, nuestra propia vida. Entonces, es un tema pues realmente que debemos reflexionar, que debemos meditar pues para empezar a ponerlo en práctica y ir comprendiendo un poco más sobre este camino y sobre este trabajo que es el despertar de la conciencia, la autorrealización íntima del ser. El ser humano, lamentablemente nosotros los seres humanos nos creemos muy sabios. Consideramos que porque llevamos 20, 30, 50, 60 años viviendo la vida, consideramos de que ya sabemos vivir, de que ya manejamos, ya con eso aprendimos absolutamente todo. Pero realmente la vida misma nos demuestra que en la medida en que van llegando las circunstancias es que uno va aprendiendo sobre la marcha, si es que aprende, porque la mayoría de nosotros no aprendemos de las experiencias de la vida. Nos estrellamos una y otra vez, sin embargo, no cambiamos o modificamos nuestras conductas y los resultados siempre son los mismos, ¿no? Entonces, pero por lo general el ser humano está muy equivocado, considera de que porque por muchos conceptos, considera de que maneja bien la vida, de que ya sabe lo que es la vida, de que ya sabe vivir, pero realmente no es así, ¿sí? Consideramos, bueno, tenemos muchos conceptos equivocados, pensamos que la vida es para esto, para aquello, para lo otro. Algunos dirán, no, el objetivo de la vida es
amasar fortunas, tener posesiones, cosas materiales, llenarnos de placeres, de... La gente dice, no, la vida es una y hay que aprovecharla, y se aprovecha para derrochar, para dañar el cuerpo físico, para llenarse de vicios, destruir el cuerpo, la mente, y poco a poco irnos degenerando más, debido a nuestra propia ignorancia. Y nos damos cuenta de que realmente en el fondo no sabemos vivir. Nos creemos muy valientes y todo eso, pero no comprendemos muy bien realmente el sentido de la vida. Y esto se da principalmente es porque el ser humano no conoce el propósito de la existencia. No conocemos la razón de estar aquí. Vamos a ir profundizando y entrando en este tema del día de hoy. Precisamente lo que les venía diciendo. Esto se da, muchas veces la vida se vuelve... Tener la conciencia dormida es un complique, ¿sí? Al tener la conciencia dormida nosotros pues vamos a sufrir mucho. Precisamente nos creemos muy sabios y no nos damos cuenta de que estamos en la ignorancia y que realmente no sabemos vivir. No sabemos cuál es nuestro papel en el universo, en este planeta. No sabemos ni quiénes somos, ni de dónde venimos, ni para dónde vamos. No sabemos para qué vivimos, para qué existimos, ¿sí? Algunos dirán, no, pues es que venimos es a ganar dinero, a tener placeres, a tener posesiones materiales, a tener, bueno, un montón de cosas que a la larga, pues bueno, no quiere decir que no se pueda tener comodidades para vivir, pero no es la finalidad de nuestra existencia. Porque todas estas cosas que menciono, pues a la larga son pasajeras, ¿sí? A la larga llega la muerte y no nos podemos llevar nada que no sea de nosotros. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos? Tenemos un nivel de conciencia, un nivel del ser. Y eso sí es diferente al tiempo. Pero realmente, bueno, en el fondo no sabemos quiénes somos, de dónde venimos. Desconocemos la causa, el origen de todas nuestras tragedias. Desconocemos pues realmente cómo solucionar nuestra vida, incluso en muchas ocasiones. Y eso es porque desconocemos pues la razón de existir. No sabemos para qué estamos aquí, ¿sí? Nos volvimos completamente materialistas y nos olvidamos de nuestro interior. Solo vemos la vida de ojos para afuera, pero no vemos nada dentro de sí mismos, ¿sí? Incuestionablemente, el animal intelectual equivocadamente llamado hombre, es decir, nosotros, no sabemos para qué es la vida. Y no solo no sabemos, sino que además ni siquiera sabemos que no sabemos, o ignoramos que no sabemos cuál es la razón de vivir, de la existencia. En otras palabras, parece enredado, pero realmente si ustedes la reflexionan y se detienen y lo analizan y lo reflexionan, es una realidad. El ser humano se cree muy sabio, pero ni siquiera sabe que está en la ignorancia y que realmente no sabe absolutamente nada. Creemos saberlo todo, pero desconocemos el origen de todas nuestras tragedias, de todos nuestros dramas, de todas nuestras ocurrencias. No sabemos, muchas veces no sabemos por qué nos tocan estas cosas en la vida. Hay gente que dice, no, pero ¿por qué me tocó vivir esto? ¿Por qué yo he sufrido tanto? ¿Por qué me tocó vivir aquello? ¿Por qué la vida me trata así? Y realmente no nos damos cuenta de que no sabemos nada. ¿Sí? No sabemos manejar la vida, no sabemos muchas veces enfrentarnos a esas circunstancias y saber realmente cuál es la causa, lo que produjo pues todas las circunstancias de la vida. Nos consideramos muy sabios, creemos que lo sabemos absolutamente todo, ¿sí? Es algo real. O sea, ustedes miran a la gente, a muchas personas, sienten mucho orgullo y dicen, no, es que yo he vivido 30, 50 años, no, es que yo soy el ingeniero, el científico tal, el abogado tal y ya me las sé todas. Pero realmente sí sabemos las ciencias ocultas de la vida, los misterios ocultos de la vida y de la muerte para poder pues manejar cualquier circunstancia con sabiduría. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si pusiéramos a una persona de esas que se creen muy influyentes, muy importantes, por el buen nombre, por el prestigio de la familia, por el dinero que tenga o por los conocimientos intelectuales que tenga, títulos, grados, etcétera, etcétera? Si pusiéramos una persona de esas que se cree muy fuerte, muy valiente, porque normalmente nos creemos muy fuertes, muy valientes, muy sabios, que no las sabemos todas. Si pusiéramos a una persona así, o a nosotros mismos,
en un desierto, por ejemplo, en la mitad de un desierto y lo dejásemos por ahí, y si viéramos desde, no sé, desde un helicóptero, desde otra perspectiva, qué sucede, nos daríamos cuenta de la realidad, de que, por ejemplo, pues qué pasaría, ¿no? Empezaría el miedo, el sufrimiento, no sabríamos qué hacer, ¿sí? Que esa persona o que uno mismo no estuviera cerca de ninguna comunidad, de ningún oasis, ¿qué haríamos? ¿De qué nos serviría sentirnos así orgullosos de que no las sabíamos todas? ¿De qué nos servirían nuestros títulos, condecoraciones, nuestro prestigio, nuestra fama? Si por ejemplo en una situación así no conoceríamos o no sabríamos qué hacer, ¿sí? Una persona que conozca herramientas de las ciencias ocultas, de las ciencias esotéricas, se desdoblaría fácilmente, ¿sí? Le preguntaría a su ser, a su padre interior, a su madre divina, qué hacer, y podría ser guiado, ¿cierto? O podría ver, bueno, dónde hay una civilización, dónde hay agua, o qué debo hacer, o qué hago, cómo solucionar esta situación actual. Sin embargo, no es así. Normalmente, pues, la mayoría de nosotros o muchas de las personas no están interesadas en obtener sabiduría real. Normalmente nos llenamos de conceptos y teorías, pero véanlo ustedes, ¿de qué le serviría a uno ser súper inteligente, entre comillas, para la sociedad? Porque tenemos un título de ingeniería, de matemáticas, de lo uno y de lo otro, si de pronto estando en un ambiente desconocido no sabemos solucionar, resolver, ¿sí? Entonces ahí la realidad. Nos damos cuenta de que en el fondo seguimos siendo ignorantes, ¿sí? Los hechos van a hablar por sí mismos en este ejemplo. El humanoide intelectual, porque eso es lo que somos muy intelectuales. Creemos que porque hemos estudiado lo uno y lo otro, sabemos absolutamente todo y podemos desenvolvernos perfectamente en la vida, ¿sí? En cualquier lugar del mundo, en cualquier situación, pero la realidad es otra, ¿sí? Incluso fuera del ejemplo del desierto, una persona que se encuentra con una situación nueva en el transcurso de su vida, pues se va a estrellar si de pronto no sabe qué hacer, ¿sí? Una persona que se le presente un problema y no sepa cómo solucionarlo, pues de qué le sirven todos sus títulos, sus condecoraciones o ser una persona importante, influyente, reconocida, etcétera, etcétera, ¿sí? Los hechos hablarían por sí solos. La vida misma nos va dando muchos golpes, ¿cierto? Aunque presumamos de muy fuertes, de muy hombres, de muy valientes, incluso en muchas ocasiones, en el fondo resultamos espantosamente débiles. Esa es la realidad de las cosas, ¿sí? Nosotros, o el animal intelectual y el animal racional, ¿sí? Es tonto en un 100%. Nosotros las personas, nosotros como seres humanos, nos hemos vuelto tan ignorantes que somos tontos, realmente no hay otra palabra de que somos ignorantes. Pensamos de sí mismo lo mejor, ¿sí? Si nosotros lo revisamos a nosotros y con las demás personas, es importante revisarlo en cada uno de nosotros, nos damos cuenta de que pensamos de sí mismo lo mejor, de que vamos muy bien, de que vamos entendiendo la vida, de que, bueno, de una cosa y de la otra. Creemos que por haber estudiado en la primaria, en el kinder, que por haber estudiado los manuales de urbanidad, de comportamiento social, de ética, etcétera, etcétera, haber estudiado en el colegio, en la universidad, en el bachillerato, haber tenido un título, ¿sí? Consideramos que tener dinero, ser influyentes o ser importantes porque la familia, el apellido, porque mis papás o la familia es tal familia poderosa que tiene mucho dinero, posesiones. Consideramos que por todas estas cosas somos muy sabios. Consideramos que con esto ya nos sabemos todas las cosas de la vida y que podemos vivir perfectamente, etcétera, etcétera. Pero detrás de todos estos títulos, condecoraciones, dinero, exaltación acá para la sociedad, nos damos cuenta de que llega cualquier situación en un momento dado y nos hace sufrir, nos entristece, ¿sí? Y en el fondo continuamos siendo infelices y miserables. Es la realidad, ¿sí? Llega un momento en el que sucede una traición, una situación vergonzosa, triste, y nos damos cuenta de que nos sentimos miserables, no le encontramos sentido a la vida. Sin embargo, nos creemos muy fuertes, muy inteligentes, muy capaces, pero cuando muchas veces llegan ciertas situaciones, caemos a la lona abatidos.
Y muchas veces hay gente que se estanca, se queda autoconsiderándose, entra en estados de melancolía, de depresión, y salir de esos estados es complejo. Pero nos damos cuenta de que es la realidad. Miremos esto, si miramos la historia universal, nos vamos a dar cuenta de que seguimos siendo los mismos bárbaros de antaño. De que en vez de mejorar como seres humanos, como sociedad, por el contrario, nos hemos vuelto peores. ¿Sí? Miremos la sociedad, existe la guerra, la prostitución, toda la perversidad, la injusticia que existe, ¿sí? Degeneración por todos lados, la degeneración sexual, que ha incrementado muchísimo en estas últimas épocas, ¿sí? Que han salido tantas cosas y que nos quieren imponer a todos, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, evidencia de que el ser humano, en vez de mejorar, ha venido degenerándose cada vez más, ¿sí? Consideramos que porque vivimos en una civilización moderna y que hay tecnología, entonces es una mejor sociedad, es un mejor mundo. Pero no, realmente se facilitaron muchas comodidades, muchas cosas, etcétera, etcétera. Pero el ser humano como individuo, desde el punto de vista individual, particular de cada uno de nosotros y desde el punto de vista psicológico, nos hemos venido convirtiendo en peores personas incluso. La raza humana, el ser humano cada vez se está degenerando es más, ¿sí? Seguimos siendo los mismos bárbaros, nos damos cuenta de que siguen las mismas guerras, siguen las mismas situaciones, ¿sí? A pesar de que hay miles o cientos de libros de comportamiento, de cómo comportarse socialmente, libros de urbanidad, a pesar de las exaltaciones de los títulos, del dinero, seguimos siendo seres humanos completamente degenerados y equivocados, ¿sí? No nos hace mejores, a eso es a lo que voy con este punto, ¿sí? Creemos que porque ha pasado mucho tiempo en la humanidad ya poco a poco se va a ir mejorando todo, pero no, eso realmente no es así. La misma evidencia nos demuestra de que seguimos en el error como seres humanos. Miremos, como les digo, en este siglo con toda su espectacularidad, con toda su tecnología, guerras, prostitución, ¿sí? Degeneración sexual, encontramos el alcohol, las drogas, el alcoholismo, cosas que también siempre han estado presentes en el ser humano, ¿sí? Esa maldad interior porque tenemos ego, tenemos el alma contaminada de efectos psicológicos, pues por el contrario se está multiplicando cada vez más esa maldad interior, ¿sí? Entonces, realmente creer que con que haya pasado mucho tiempo a partir de, no sé, digamos, de la última guerra mundial y que ya somos mejores, de que ya hemos aprendido, de que ya no va a volver a suceder, es una equivocación, ¿sí? O de que es algo pasajero, ¿sí? Y que eso no nos incumbe. Toda esa prostitución, guerra, degeneración no nos incumbe, pero realmente es el reflejo de lo que somos interiormente, ¿cierto? Y en esta sociedad tal cual como es, con toda esta degeneración sexual, monstruosidad extrema, perversidad, crueldad, es en la sociedad o es el espejo donde debemos mirarnos, ¿sí? No hay razón alguna por la cual pues digamos que no, pues no hacemos parte de esta sociedad, sí, hacemos parte de esta sociedad, de este mundo, ¿sí? Y pues ¿cómo está el mundo? Miremos nuestro exterior. Existe la indigencia, la degeneración sexual, por todo lado encontramos gente con problemas psicológicos, con ego, con defectos. Hasta el más letrado y el que tiene más títulos, hasta el más influyente o importante, puede ser el presidente de cualquier lugar, tiene su degeneración interior, ¿sí? Al punto al que voy es al que internamente nosotros como seres humanos estamos en un nivel de conciencia pues triste, lamentable, que nos mantiene en el error, que nos mantiene así, con toda esa crueldad, con esa monstruosidad que nos caracteriza a los seres humanos, ¿sí? Y que realmente esas cosas exteriores como títulos, dinero, prestigio, fama, etcétera, etcétera, no nos convierten en mejores seres humanos, ¿sí? Realmente no tiene nada que ver esas cosas con el estado individual de cada uno de nosotros, ¿sí? Pensar que el tiempo significa progreso es absurdo, como les venía diciendo. Mucha gente cree que
que no, pues eso con el tiempo todo va a cambiar. Mucha gente se imagina que el futuro va a ser hermoso, muy bonito, cuando avancemos y haya más tecnología, más ciencia, más cosas, más facilidades y vamos a llegar a una utopía. Hay quienes creen que con el paso del tiempo vamos despertando la conciencia, que nos vamos despertando espiritualmente y realmente no es así. Revisemos la historia de la humanidad. Sí, revisemos la historia de la humanidad y nos vamos a dar cuenta de que no es así, no es así realmente. Seguimos siendo los mismos bárbaros de antaño y pensar que el tiempo significa progreso es absurdo, es totalmente equivocado. Pensar que con el tiempo las gentes, las personas, el mundo va a cambiar y va a ser mejor. Pues sí, ha cambiado mucho, claro que sí, pero solo a nivel tecnológico y de comodidades y de herramientas y etcétera, etcétera. Pero el ser humano como tal ha venido desde mal en peor, ¿sí? Pero hay mucha gente que está estancado en este dogma de la evolución, ¿sí? Como les digo, hay mucha gente que tiene teorías absurdas, considera de que no, de aquí a 3 años la raza humana va a dar un salto, qué sé yo, cuántico y que van a despertar muchos y que van a subir su nivel espiritual o de conciencia. Eso es falso, es completamente equivocado. La misma, la misma evidencia de la historia nos lo demuestra, ¿sí? En todas las páginas negras de la historia vamos a encontrar siempre las mismas crueldades, las mismas ambiciones, las mismas guerras, ¿sí? Y así pensaban nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos, de que, uy, sí, con el tiempo todo va a mejorar, pero no, mírennos aquí y ahora. La sociedad se ha venido degenerando cada vez más, ¿sí? Estamos muy contentos con esta civilización moderna por su tecnología, bueno, sí, hay muchos conocimientos importantes, estudios, áreas de la vida que pues hay más información, más conocimientos, ¿sí? Respecto a muchas cosas, sí, puede ser arquitectura, ciencia, arte, bueno, sí. Sin embargo, no nos damos cuenta de que eso no es lo que nos hace realmente personas. Los títulos, los cartones y toda esa teoría intelectual no nos convierte en seres mejores, ¿sí? Esa es la realidad. Muchos creen que porque tienen un título de abogado, de ingeniero, ya son más que los demás, se llenan de orgullo, ¿sí? De prepotencia, de altivez y consideran que son más, que son mejores, pero no. Realmente por el contrario, se llena la gente de orgullo, de vanidad, de engreimiento, ¿sí? Y, y eso no nos mejora como seres humanos, ¿sí? Entonces, realmente, ¿a qué voy con todo esto? Que aquí realmente lo que importa es el modo de ser de cada uno de nosotros, individual y particularmente, ¿sí? Algunas personas, nosotros vemos de todo en la vida, ¿sí? Hay gente borracha, hay gente astemia, hay gente honrada, hay gente sinvergüenza, ¿sí? De todo hay en la vida. Y pues realmente no tiene nada que ver de que haya pasado tanto tiempo y de que haya tanta tecnología en el mundo actual, de que no, ya estamos siendo mejores seres humanos. No, cada persona es lo que es, ¿sí? Podemos ver que a lo largo de la historia del ser humano han existido siempre las mismas situaciones, eh, guerras, fanatismos, asesinatos, alcoholismo, etcétera, etcétera. ¿Sí? El tiempo no nos ha cambiado y cada persona es diferente. Existen borrachos, abstemios, hay gente un poco más refinada, hay gente en estado de indigencia, etcétera, etcétera. ¿A qué voy con todo esto? Cada uno de nosotros es completamente diferente, ¿sí? Cada uno de nosotros, lo que nos tenemos que empezar a fijar es el comportamiento individual y particular de todos y cada uno de nosotros. Lo que somos particular e individualmente es lo que importa y de lo que estamos hablando aquí el día de hoy. Entonces, en la vida hay de todo, ¿sí? De toda clase de personas. Hay personas más malas que otras, hay personas más morbosas, hay personas más respetuosas, hay personas iracundas, hay personas mentirosas, de todo hay en la vida, ¿sí? ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque todos, cada uno de los individuos hace parte de esta masa, de esta sociedad, ¿sí?
Y lo que estamos hablando es cierto, nadie puede negar de que existen distintos niveles sociales en la sociedad, ¿sí? Distintos estratos, niveles sociales, ¿sí? Pues lo cual clasifica a cada uno de nosotros, acá externamente, exteriormente. Asimismo, internamente, existe algo que se llaman los niveles del ser o el nivel del ser de cada uno de nosotros. Y está relacionado es con el estado de conciencia íntimo, particular, individual de cada uno de nosotros. Por eso les decía yo en un principio, habrá personas con la conciencia más dormida, mucho más dormida que otros. Habrán personas mucho más degeneradas que otros, ¿sí? Entonces, así como externamente existen los niveles sociales, internamente existe algo que se llaman los niveles del ser. Como les digo, está relacionado pues con el estado de conciencia actual de todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Habrán personas con la conciencia más dormida y habrán personas con la conciencia un poco más lúcida, más despierta, ¿sí? Lo que internamente somos es lo que tenemos que empezar a ver y a estudiar con este tema. Es lo que realmente importa. Ver qué es lo que realmente somos internamente. Y resulta que lo que cargamos en nuestro mundo interior, como somos internamente, es decir, lo que tenemos dentro, en nuestra psiquis, en nuestra alma, es lo que atrae las diversas circunstancias y situaciones a nuestra vida, ¿sí? ¿Qué quiere decir lo que estoy diciendo? Que desde el interior atraemos las cosas o las situaciones en el mundo exterior, ¿sí? ¿Qué atraerá un usurero? ¿Sí? ¿Qué atraería el egoísta? ¿Cuántos problemas, cárceles, desgracias? ¿Qué atraería una persona lujuriosa? Constantemente está pues, en su película de lujuria, morboseando, en estados de provocación, pornografía, etcétera, etcétera, de irrespeto, termina siempre en prostíbulos, termina siempre en charlas lujuriosas. Bueno, ¿qué atrae el lujurioso? Pues a más lujuriosos y escenas lujuriosas. Siempre se va a haber metido en prostíbulos, en dramas y comedias relacionados con la lujuria, ¿sí? ¿Qué atraería el iracundo? ¿Sí? ¿Cuántos problemas, cuántas situaciones amargas? ¿Sí? ¿Qué atraería el mentiroso? ¿Sí? Ahí sí como el cuento del mentiroso que miente y ya cuando dice la verdad no le creen. Entonces, ¿qué atraerá al usurero, el egoísta? ¿Qué atraerá el perezoso? ¿Qué atraerá el envidioso, el celoso? ¿Qué atraerá? ¿Cierto? A lo que voy es precisamente a lo que les estaba diciendo. Desde el interior, pues básicamente lo que somos por dentro es lo que atrae las personas y las situaciones en el mundo exterior, ¿sí? Sin embargo, pues hay mucha gente cansada de sufrir. Hay gente que tiene ganas de cambiar, de voltear la página de su historia, cambiar su vida, quiere ya salir de ese estado de miseria en el que se encuentra, incluso quieren salir de la pobreza, quieren salir es que siempre en los mismos problemas, con los mismos dramas, quieren cambiar su vida. Pero es lamentable porque la gente no conoce el procedimiento, el método para cambiar su propia vida. Desconocen los secretos, ¿sí? De todas sus tragedias, de todos sus dramas y comedias. Es la realidad. Hay gente que llega a un punto de su vida y dice, ya me cansé, ya quiero salir de este estado, quiero aprender, ¿sí? Quiero aprender, quiero dejar de sufrir, ya quiero dejar de que me pasen estas situaciones, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Somos como el que va caminando por la sala y se tropieza y se pega en el dedo meñique con la misma esquinita, con la misma esquinita y lo ignora que iba distraído, que se pegó, y el día de mañana vuelve y le sucede. ¿Qué pasa? La gente quiere cambiar su vida, quiere cambiar todo eso, voltear la página de su historia, todo lo que les estoy mencionando, pero diariamente siguen diciendo las mismas cosas, siguen haciendo las mismas cosas, siguen reaccionando de la misma manera ante las distintas circunstancias de la vida, ¿sí? No hay un verdadero esfuerzo ni voluntad para realmente empezar a cambiar lo que son, y así quieren cambiar su vida.
Así quieren, en determinadas ocasiones, quieren cambiar, es que ya me cansé de esta situación, quiero cambiar, quiero, no sé, tener una mejor estabilidad económica, quiero salir de este estado, ¿sí? Bueno, pero la gente hace, dice, piensa, reacciona de la misma manera. ¿De qué manera va a cambiar si sigue siendo la misma persona? ¿Cómo podría cambiar su vida si sigue siendo la misma persona? Sí, la gente está cansada de sufrir. Muchas veces la vida se vuelve aburridora, monótona. Sí, quieren cambiar, quieren que ya la vida cambie, pero ¿cómo? ¿Cómo si siguen haciendo lo mismo? Lo que les pasó ayer les sucede hoy y les sucederá mañana, precisamente por lo mismo, porque siguen siendo las mismas personas, siguen estando en el mismo nivel del ser, siguen estando en el mismo nivel de conciencia. Por lo tanto, pues no van a salir de esas situaciones hasta que no vean esos errores que los mantienen en esas situaciones exteriores, ¿sí? Entonces se va a dar constantemente en la vida de una persona así, pues la repetición de las comedias, de las tragedias, ¿sí? Producidas por los elementos o los defectos indeseables del ego, como lo son la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula, etcétera, etcétera. ¿Sí? La gente quiere cambiar, pero sigue siendo la misma, quiere cambiar su vida, perdón, y sigue siendo la misma. Y pues siempre se ve, las cosas le suceden una y otra vez. Y más adelante vuelven y tropiezan, vuelven y suceden las mismas cosas y vuelve el sufrimiento, el dolor, o el cansancio, el hastío, etcétera, etcétera. Entonces es algo para reflexionar. Ya entrando en este punto del nivel del ser, entonces ¿cuál es nuestro nivel del ser? ¿Cuál es nuestro nivel moral o nuestro nivel del ser? ¿O cuál es nuestro estado de conciencia? ¿Cómo hacemos para saber eso? ¿Sí? Realmente muchas veces queremos cambiar nuestra vida, queremos que nos vaya mejor, pero no hemos visto lo que somos, ¿sí? No hemos visto que precisamente las situaciones que estoy viviendo es porque yo las atraje, por mi comportamiento, por mi forma de ser, de reaccionar, es decir, por mi nivel de conciencia o por mi nivel del ser. Es así, es la realidad, ¿sí? Mientras el nivel del ser de una persona no cambie o de uno mismo, va a continuar la repetición de todas esas miserias, de los mismos errores. Vamos a cometer los mismos errores, vamos a sufrir por las mismas cosas, vamos a seguir en incertidumbre, desconociendo la razón de la existencia, sin llegar a palpar algo superior dentro de nosotros, ¿sí? Y pues se van a repetir todas las circunstancias. Y resulta que todo lo que pasa fuera de nosotros, en el escenario del mundo, ¿sí?, es el reflejo de lo que interiormente nosotros llevamos, ¿sí? Entonces, con justa razón, podemos aseverar solemnemente que lo exterior es el reflejo de lo interior, ¿sí? Si exteriormente estamos en estados de miseria, de pobreza, nos vemos rodeados siempre de problemas, de peleas, de accidentes, de todo tipo de problemas y errores, ¿por qué será? Muchas veces la gente se queja de la vida, ¿no? Es que la vida me trató mal y es que me tocó esto a mí, y no nos damos cuenta de que somos nosotros mismos siendo víctimas de nosotros mismos, de las circunstancias, de nuestros propios defectos y errores, ¿sí? Cuando uno quiere cambiar interiormente y realmente cambia radicalmente por dentro lo que es, cambia la vida, cambian las circunstancias, ¿sí? No quiere decir que se van a acabar los problemas, como en algún momento hablamos, porque los problemas son de la vida y siempre van a suceder cientos de situaciones buenas o negativas, ¿sí? Pero si cambiamos interiormente, la percepción de la realidad del exterior va a cambiar y por lo tanto va a cambiar también nuestro exterior, nuestra vida exterior. Si cambiamos nuestra vida interior, nuestro nivel del ser, exteriormente también va a cambiar nuestra vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les voy a dar un pequeño ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que viven en barrios muy pobres, por ejemplo, hay lugares en donde existen las llamadas invasiones, ¿sí? En donde se apropian de un pedazo de tierra. Si ustedes entran a un lugar así donde hay mucha pobreza, por lo general, hay mucha gente que
pues que anda en estado de suciedad e incluso de indigencia. Son personas que se tratan mal los unos a los otros en base a la envidia. En estos hogares, en vez de reinar el amor, reina el odio, ¿sí? El odio, la envidia, el orgullo, ¿sí? Es un ejemplo que estoy tratando de dar, ¿sí? Para que nos lo imaginemos. Y en ese tipo de comunidades, pues, en donde se ven esas cosas, se ve drogadicción, peleas, infidelidades, etcétera, etcétera, ¿cierto? Si cada una de esas personas quisiera salir de esa situación, ¿sí? Si una persona quisiera cambiar su vida, salir de la pobreza, relacionarse con personas más refinadas, tener más oportunidades en la vida, ¿sí? De que le vaya mejor, de obtener mejores resultados en la vida, ¿sí? Si una persona quisiera todo eso, tendría que cambiar interiormente, salir del estado interior o el nivel del ser en el que está, ¿sí? Es decir, si eliminara todo su odio, su ira, su lujuria, su embriaguez, su maledicencia, su crueldad, egoísmo, la calumnia, la envidia, el orgullo, los celos, etcétera, etcétera. Si cambiara todo eso dentro de sí mismo, pues evidentemente esa persona ya no se relacionaría con ese tipo de gente, ¿sí? Si usted cambia todos esos aspectos negativos, pues ya no le va a interesar estar rodeado de esa gente, en medio de problemas, de peleas, etcétera, etcétera. Si una persona se diera cuenta de que, si nosotros nos diéramos cuenta de que realmente toda nuestra vida está en nuestras manos literalmente, pero es mucho más que solo escuchar la frase, ¿sí? Lo que somos internamente va a atraer las situaciones exteriores de la vida. Entonces, hablando de ese ejemplo, ¿sí? Si una persona quiere salir de la miseria, de la cloaca, del estado miserable en el que se encuentra, primero tiene que cambiar y modificar su conducta interior, cambiar su nivel del ser, eliminar todo lo que lo mantiene en ese lugar relacionado con esas personas. Si una persona cambiara su nivel del ser, pues empezaría a relacionar con mejores personas, ¿sí? En donde pues puede encontrar diferentes oportunidades, ambientes que le van a cambiar pues realmente su vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque cambió su forma de ser, y esa forma de ser es su nivel del ser, su estado de conciencia, lo que tiene internamente, ¿sí? Continuemos. Entonces, si realmente queremos un cambio radical o queremos que cambie nuestra vida, pues necesitamos cambiar radicalmente. Necesitamos comprender que todos y cada uno de nosotros se encuentra en tal o cual nivel del ser. Todos estamos en un nivel del ser diferente, o es decir, nuestra conciencia, la conciencia de todos y cada uno de nosotros está en un estado de adormecimiento diferente en cada uno de nosotros, ¿sí? Es decir, si hay personas con la conciencia más dormida y otros con la conciencia no tan empañada, tan dormida, ¿sí? Ese es el nivel del ser, el estado de conciencia interior. Entonces, ¿cuál es el nivel del ser nuestro? ¿Sí? ¿Cómo sabemos cuál es nuestro nivel del ser? ¿Alguna vez habían reflexionado sobre eso? ¿Cuál es el estado de conciencia? Mi estado de conciencia. ¿Cuál es mi nivel del ser? Pues basta mirar nuestra vida, nuestro exterior, las personas con las que nos relacionamos, las cosas que hacemos, el lugar en el que estamos, nuestra rutina, nuestras mañas, costumbres, las cosas que hacemos habitualmente. Si nos empezamos a autoobservar, pues vamos a empezar a descubrir el nivel en el que estamos. Entonces, si uno empieza a autoobservarse, se da cuenta, hijo de caramba, soy un vicioso porque consumo esto, aquello, soy alcohólico, me la paso en cantina, soy un iracundo, soy un celoso, soy un mentiroso, soy una persona envidiosa. Basta empezar a autoobservarnos para empezar a descubrir el nivel de conciencia en el que estamos. Si, por ejemplo, tenemos defectos como la lujuria o, digámoslo, la pornografía, la masturbación, toda esa degeneración sexual, pues estamos a un nivel en el que están todas las personas con ese tipo de defectos. Por lo tanto, nos vamos a relacionar externamente, vamos a atraer por afinidades psicológicas a las personas que tengan esos mismos defectos y que pueda poco a poco darle rienda suelta y atraer las escenas exteriores, las circunstancias exteriores en torno a esos defectos, ¿sí?
Entonces, dos personas se conocen porque fuman. Una persona entabla amistad con otra porque beben alcohol o porque asisten a tal lugar o porque les gusta determinada cosa, ¿cierto? Entonces es algo pues para reflexionar. No es posible pasar a otro nivel de ser si ignoramos el estado en el que nos encontramos. Sí, entonces no es posible realmente nosotros cambiar nuestro estado de conciencia si ignoramos lo que somos. Nadie puede cambiar dentro de sí mismo lo que cree que no tiene, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar pues del nivel del ser, vamos a dar un orden de ideas para que lo vayamos comprendiendo de una mejor manera. La escalera maravillosa, pues al hablar de la escalera maravillosa que vamos a hablar, podemos imaginarnos una escalera que se extiende de abajo hacia arriba, ¿sí? Por eso incluso la imagen de portada de esta conferencia, una escalera hacia los cielos y hacia el universo, ¿sí? Esa escalera está relacionada con el nivel del ser. Cada escalón es un nivel del ser o un estado o un nivel de conciencia, ¿sí? Primero que todo, si nosotros queremos cambiar nuestra vida, tenemos que anhelar un cambio verdadero. Tenemos que salir de esta rutina aburridora, de esta vida mecanicista y cansona. Tenemos que empezar a originar un nuevo orden de cosas, ¿sí? Para ello, pues, primero que todo necesitamos comprender que cada uno de nosotros, ya sea que seamos letrados, que tengamos estudios, que seamos ricos, pobres, de clase alta, media, baja, que seamos blancos, negros, hombres, mujeres, pequeños, blancos, delgados, altos, como sea, ricos o miserables, todos, absolutamente todos, cada uno de nosotros está en un nivel del ser diferente o específico. No quiere decir que porque una persona sea, qué sé yo, presidente de tal lugar, está en un nivel de ser superior. No, puede estar en un nivel de ser muy inferior, igual a como cualquier otra persona que esté en un estado de miseria, de pobreza, ¿sí? El nivel, miremoslo, estudiémoslo un poco más. El nivel del ser de un borracho va a ser diferente al nivel del ser de un astemio, ¿sí? Existe un nivel, un escalón en esa escalera que estamos hablando, en donde se encuentran todos los borrachos. Y ese es diferente, esa escalera, al escalón donde están los abstemios. El nivel de ser o de conciencia de una prostituta pues es muy diferente al de una doncella, al de una dama, ¿sí? Esto es irrefutable, esto es una realidad, ¿sí? Entonces, como les decía, podemos imaginarnos una escalera que se extiende de abajo hacia arriba y que cada escalón, cada uno de esos escalones es un nivel de ser o un nivel de conciencia. Cada uno de nosotros debe ver cuál es su nivel de ser y de conciencia, en qué escalón está ubicado, ¿sí? Escalones más arriba vamos a encontrar a personas mejores que nosotros. Escalones más abajo vamos a encontrar personas peores que nosotros, ¿sí? Esos escalones, como lo vengo diciendo, están relacionados con el nivel de conciencia, con el nivel de ser de cada uno de nosotros, ¿sí? Listo. Espero que vayamos entendiendo todo esto. Cada persona es diferente y cada persona pues tiene un nivel de ser diferente, ¿sí? Todos somos diferentes, pero no estamos hablando de caras, de color de piel, de sexo, de estatura, ni de caras bonitas, ni de edad, ¿sí? Hay gente vieja, hay gente joven, hay ancianos que ya están por morir, hay niños recién nacidos. No estamos hablando de aspectos exteriores, de aspectos del mundo físico, del exterior, ¿sí? Porque eso es cuestión del tiempo, eso de los años, esa cuestión del tiempo y de los años, eso de nacer, crecer, desarrollarse, casarse, reproducirse, envejecer y morir, hace parte de una línea horizontal de la vida que está relacionada íntimamente pues con lo que es el tiempo, ¿sí? Y no tiene nada que ver pues con lo que estamos hablando, o no es lo mismo como lo que estamos hablando de esa escalera que va de abajo hacia arriba, ¿sí? O sea, al decir que cada persona es diferente, no estamos hablando de aspectos exteriores, ¿sí? Esos aspectos exteriores de edad, de que está joven o está viejo, hace parte de una línea horizontal que también nos vamos a imaginar y que podemos ver acá. Y que acá se ve representada es el tiempo, el pasado, el presente y el futuro, ¿sí? Eso que acabo de mencionar, esto de nacer, crecer, desarrollarse,
envejecerse y morir, es exclusivo de la línea horizontal del tiempo. Y ya habíamos hablado de que el paso del tiempo no significa que nos convierta en mejores seres humanos o que cambie nuestro nivel de ser, ¿sí? En esta escalera vertical, en esta escalera maravillosa, no cabe el concepto tiempo, ¿sí? Lo que les vengo diciendo. No quiere decir que entre más pase tiempo, más vamos a subir, ¿sí? O vamos a ser mejores personas o va a cambiar nuestro nivel de ser. Nada tiene que ver el tiempo con el nivel del ser o el nivel de conciencia de cada uno de nosotros. No tiene nada, absolutamente nada que ver, ¿sí? La esperanza mecánica que tiene la gente de eso de que con el tiempo las cosas van a ser mejores, eso es un fracaso, como lo hablábamos hace un momento, ¿sí? Esto es un fracaso totalmente. Los hechos vienen precisamente a demostrarnos todo lo contrario. Y si vemos la realidad de las cosas, cada vez hay más degeneración, más prostitución, más degeneración sexual, más drogas, más alcoholismos. Siguen las guerras, siguen los conflictos y va a seguir, porque el tiempo no va a cambiar a los seres humanos. Creer que con el tiempo las cosas van a mejorar es un error. Nada tiene que ver con el nivel de ser o esa escalera maravillosa, ¿sí? El nivel de ser realmente es lo que cuenta, ¿sí? Y eso, el nivel de ser no se cambia cambiamos el nivel de ser o no se cambia de nivel de ser con el tiempo. Eso tiene que quedar claro, ¿sí? En este momento dado nos encontramos en un escalón, en un nivel de ser. ¿Qué hacemos? Para avanzar en el nivel del ser, el ascenso en el nivel del ser se logra en base al trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Estamos hablando de un trabajo sobre sí mismos. No es posible cambiar nuestro nivel del ser si no hacemos un trabajo sobre sí mismos. Y el trabajo del cual estamos hablando es de un trabajo psicológico, interno, individual, particular, íntimo de cada uno de nosotros, ¿sí? Para ascender niveles del ser necesitamos la muerte psicológica, autoobservarnos y descubrir los defectos psicológicos que nos tienen en tal o cual nivel de ser, en tal o cual estado de conciencia, eliminarlos para poder salir de ese escalón en donde está una cantidad de personas. Si utilizamos el nacimiento espiritual, la transmutación sexual, pues vamos alcanzando la altura, porque esa conciencia que se va liberando de la muerte psicológica nos va convirtiendo en personas completamente diferentes, ¿sí? Y al ir utilizándola en la transmutación sexual, pues vamos ascendiendo esa escalera. Pero ¿qué pasa? Así como cuando uno va subiendo una escalera, se necesita de un esfuerzo, ¿sí? De un impulso que nos ayude a levantar el pie y a seguir subiendo. Ese impulso o esa fuerza surge del sacrificio por la humanidad o del amor, de la mística, de ayudar a los demás. Quien ayuda y enseña a los demás a despertar su conciencia, pues obtiene fuerza, amor y ánimo para seguir avanzando y escalando estos niveles del ser. Entonces, en síntesis, para subir el nivel del ser, nosotros necesitamos la muerte psicológica, el nacimiento espiritual y el sacrificio por la humanidad. No hay de otra. Si queremos despertar la conciencia, necesitamos eliminar todo lo pesado y grotesco de nuestra psicología. Y necesitamos hacer algo con esa energía libre y pura. La vamos a utilizar en el nacimiento espiritual. Y para tener el ánimo, la fuerza de seguir subiendo, necesitamos sacrificarnos por la humanidad, ¿sí? Es decir, enseñar a otros a despertar su conciencia. Bueno, como yo les decía hace un momento, esa escalera maravillosa, esos niveles del ser, nada tienen que ver con el tiempo lineal, ¿sí? Un nivel de ser está más alto aquí, en este instante. Inmediatamente podemos encontrar un nivel de ser superior, por encima de nosotros, de instante en instante. Llega una situación, por ejemplo, de lujuria. Si nosotros estamos tratando de vivir el presente, el aquí y el ahora, y nos concentramos en el corazón y nos autoobservamos, y descubrimos todos los defectos psicológicos que nos quieren mover a hacer las cosas y nos negamos, empezamos a cambiar nuestro nivel de conciencia. Empezamos a cambiar de instante en instante nuestro nivel de ser, ¿sí? Listo. Un nivel de ser está siempre
Un nivel de ser superior está siempre en cada instante, ¿sí? No quiere decir de que de aquí a 10 años, como tengo este conocimiento, ya voy a tener un nivel de ser superior. No, ya hablamos de que el tiempo horizontal, la línea horizontal, nada tiene que ver con esta vertical. Este gráfico es muy interesante y lo podemos ver. Podemos ver esto como el trabajo interior aquí relacionado, ¿no? Vemos que aquí, donde se cruza la línea horizontal y la línea vertical, existe un punto matemático. Ese punto matemático es el presente, el aquí y el ahora, ¿sí? Solo aquí y ahora podemos ascender los niveles del ser. ¿Y cómo? A través de la muerte psicológica, ¿sí? Cambiando nuestros comportamientos, nuestras equivocadas formas de ser, nuestras reacciones mecánicas, ¿sí? Es así como empezamos a subir los niveles del ser. Así como podemos subir, podemos bajar. Una persona puede degenerarse y bajar y bajar y bajar sus niveles del ser. Mucho más. Cada vez se convierte en una peor persona, en un peor ser humano. Así como de instante en instante, si nosotros nos autoobservamos y utilizamos la muerte psicológica y empezamos a modificar nuestra conducta, nuestra forma de ser y reaccionar mecánica, empezamos a cambiar nuestro nivel del ser. Si nos empezamos a negar a toda esa ira que nos hacía responder con groserías, a todas esas mentiras, a todos esos celos, a toda esa envidia, a toda esa lujuria, a todos esos deseos egoicos, pues empezamos a convertirnos en personas diferentes. Y a través de la muerte psicológica vamos subiendo ese nivel del ser, ¿sí? La personalidad, bueno, hablemos de esto. La personalidad de todos y cada uno de nosotros se desarrolla en la línea horizontal, ¿sí? A través de esta línea horizontal se fabrica nuestra personalidad. Es del tiempo, es perecedera. No existe ningún mañana para la personalidad. No es el ser, es pasajero, ¿sí? Todo lo que podamos experimentar, vivir y tener en esta línea horizontal es pasajero. Títulos, grados, posesiones, etcétera, etcétera. Todo esto es pasajero, no es eterno. Todos sabemos que morimos y nada nos llevamos. Pero lo que sí es nuestro, que es nuestra conciencia, nuestro real ser interior, esa chispa de divinidad dentro de todos y cada uno de nosotros, sí es inmortal, no es del tiempo. Los niveles del ser, el ser mismo no es del tiempo y no tiene nada que ver con esta línea horizontal, sino con esta vertical, ¿sí? Y ese ser, o nuestro nivel de conciencia o nivel del ser, lo encontramos aquí y ahora, en el instante presente. Y resulta absurdo buscar a nuestro ser fuera de nosotros mismos, ¿sí? No podemos cambiar nuestro nivel del ser o despertar la conciencia buscando afuera en las cosas del tiempo horizontal, ¿sí? Esperando que pase el tiempo, de que viva más experiencias y voy despertando. No, está aquí y ahora e internamente, no fuera de sí mismos. Entonces no está de más volver a recalcar que títulos, grados, posesiones, prestigio, fama que se da acá en el mundo físico exterior no modifica ni genera una exaltación auténtica o reevaluación del ser. No significa que porque tengas estos títulos, grados, posesiones, que sea una persona prestigiosa, eso le va a subir su nivel del ser o se lo va a cambiar o va a ascender. No tiene nada que ver, eso es exclusivo de la horizontal. Realmente tenemos que entrar nosotros en un proceso de trabajo interior, de rebeldía psicológica. Y es literalmente una lucha interior contra nosotros mismos, contra todos nuestros defectos psicológicos, ¿sí? No está de más, como lo estábamos hablando hace un momento, de que ver que hay un punto matemático, y es el que yo mencioné, y es donde se cruza la línea horizontal con la vertical. Si nosotros queremos encontrar ese punto matemático dentro de nosotros mismos, tenemos que hacer un esfuerzo por autoobservarnos, ¿sí? Si nosotros reflexionamos, ese punto jamás se encuentra en el pasado ni en el futuro, se encuentra aquí y ahora. Como yo les digo, cuando se cruza la línea vertical y horizontal se forma un punto, un vértice, un punto matemático, ¿sí? Aquí, en este instante, en este punto matemático nos encontramos nosotros. Aquí lo estoy señalando, ¿sí?
en este instante presente, aquí y ahora, nos encontramos ante dos caminos, el horizontal y el vertical, ¿sí? Los dos caminos son diferentes, ¿sí? El camino horizontal es por donde va Vicente y toda la gente, es por donde va Villegas y todo el que llegas, ¿sí? Es la gente normal que no le interesa despertar la conciencia, va por este camino horizontal, ¿sí? Y por el contrario, en vez de subir su nivel de conciencia poco a poco, sí va bajando su nivel de ser. En la medida en que pasa tiempo, a diferencia de lo que yo había ya explicado, suele ser que con el tiempo el ser humano se degenera más. Entonces, por lo tanto, va bajando su nivel del ser. Pero el camino de los inteligentes, de los rebeldes inteligentes, de los revolucionarios, de nosotros que queremos despertar la conciencia, debe ser este. Nos debe preocupar la vertical, ¿sí? La vertical. Y eso está relacionado con el trabajo sobre sí mismos, ¿sí? El trabajo interior. Cuando uno se identifica con los problemas de la vida, cuando uno se identifica con las situaciones, que pueden a veces ser muy difíciles, pues de hecho ya no está caminando por la senda vertical, sino por la horizontal, ¿sí? Es muy difícil, yo entiendo que es muy difícil, hay cosas en la vida pues complejas, difíciles, ¿sí? Como el tren, o sea, desapegarse, de perder la identificación del propio tren de vida, ¿sí? Con los problemas de toda índole, con las preocupaciones de vida de toda índole, de toda persona, como los problemas de negocio, deudas, problemas amorosos, situaciones sentimentales, pagos de hipotecas, de agua, de luz, etcétera, etcétera, deudas. Bueno, es difícil no identificarse con esas cosas, con el tren de vida, pero el trabajo sobre sí mismo, ¿sí? La característica fundamental del camino vertical es el trabajo sobre sí mismo. Nadie puede despertar su conciencia ni subir los niveles del ser si no trabaja sobre sí mismo. Es muy difícil desapegarse a todos esos problemas, ¿sí? Necesitamos aprender a vivir. Este trabajo del que estamos hablando es de tipo psicológico y lo hemos venido estudiando en todas las conferencias. Es de tipo psicológico, ¿sí? Necesitamos aprender a vivir de instante en instante, en ese punto matemático donde está ese vértice, ¿sí? Que forma esa cruz, ese punto matemático. Necesitamos aprender a vivir el instante, el aquí y el ahora, porque solo aquí y ahora, autoobservándonos, podemos cambiar nuestras conductas, nuestros deseos, emociones, pensamientos, eliminarlas, los deseos del ego, ¿sí? Una persona cuando se encuentra desesperada por un problema sentimental, económico, político, obviamente se ha olvidado de sí misma, porque resulta que todas estas cosas de la línea horizontal, como ya lo hablamos, son ilusorias, pasajeras, en algún momento pasa, ¿sí? Transformar las reacciones mecánicas sí es posible, ¿sí? Pero normalmente, pues como venía hablando, es difícil no identificarse con las cosas de la vida, porque sí, estamos acá en este plano físico y tenemos que sostener nuestro cuerpo físico, un hogar, tener pues las comodidades que necesitamos para vivir dignamente. Entonces, es difícil no identificarse uno con esas cosas. Si una persona pierde el trabajo, pues ¿qué pasa? Empieza a preocuparse y se sale del punto presente, se olvida de sí misma. Empieza a preocuparse, empieza a pensar en la línea horizontal. ¿Y ahora cómo voy a hacer para pagar esto? ¿Cómo voy a hacer para esto, para responderle a esta persona? ¿Cómo hago aquello? Y entra en un estado de conciencia de desesperación, de abatimiento, de desesperación, y se olvida de sí mismo, se olvida del momento presente. Una persona que se autoobserva y vive el presente, pues puede empezar a modificar todos esos aspectos psicológicos que le permitirían salir de ese problema, ¿cierto? Pero mucha gente, muchos de nosotros normalmente cuando tenemos un problema nos echamos a morir, hacemos una tormenta de un vaso de agua, ¿sí? Entonces eso es lo que sucede, ¿sí? Pero aquí lo importante pues es que realmente nosotros, si reflexionamos que todo es pasajero, todo es ilusorio en la horizontal de la vida, todo pasa, pues empezamos con la confrontación lógica y la reflexión a desapegarnos de este tren de vida y a enfocarnos en nuestro trabajo interior. Y al concentrarnos en el punto matemático presente, podemos ver nuestros errores, nuestros defectos que nos mantienen con la conciencia dormida. Y si nos mantenemos ahí y empezamos a eliminar todo eso que somos,
todas esas preocupaciones, miedos del pasado y del futuro, ¿sí? Pues buscamos y encontramos mejores soluciones o más próximas. Empezamos a resolver nuestras situaciones de una mejor manera y con la conciencia. Quien no lo hace así, pues se olvida de sí mismo y pues se queda estancado. ¿Sí? Y si nosotros reflexionamos, ¿sí? Mediante la confrontación lógica y la reflexión, pues podemos empezar a desapegarnos o a entender el origen de nuestro sufrimiento, ¿sí? Si nos damos cuenta de que todo es pasajero, de que al final a la larga, pues no quiere decir que bueno, perdió el trabajo y no, todo es pasajero y ya, y se relaja y se echa las petacas, no, porque ahí ya está movido por defectos de la pereza o del desgano, bueno, lo que sea, ¿sí? No, quiere decir que nos damos cuenta de que todo es pasajero, de que tenemos que aprender a moldearnos a las situaciones, a aprender de ellas, a manejarlas, a sortear las situaciones, ¿sí? Que estemos donde estemos, pues tenemos que actuar inteligentemente y no estancarnos porque llegó un problema, ¿sí? Hay problemas feos, claro, hay cosas difíciles, emocionales, sentimentales, económicas, ¿sí? Pero todo es pasajero, todo pasa. Y si comprendemos esto y vivimos el presente, vamos a empezar a funcionar de una mejor manera, a vivir inteligentemente, ¿sí? Entonces, transformar reacciones mecánicas es posible mediante la confrontación lógica y la autorreflexión íntima del ser, ¿sí? Es evidente que la gente reacciona mecánicamente ante las diversas circunstancias de la vida, como los ejemplos que di, perdió el trabajo, sucedió algo y ya surgen emociones de miedo, de apego, de dolor, de sufrimiento. Muchas veces se agranda el problema y no vivimos el presente y no buscamos una solución con la conciencia. Nos olvidamos de sí mismos, ¿sí? Nos convertimos en víctimas de las circunstancias. Nos olvidamos de sí mismos, sufrimos. Pero es que normalmente así somos. Realmente nos preocupamos y vivimos una vida a oscuras, a ciegas, con ignorancia. Solo la horizontal ahí, pendiente de la horizontal. Somos mecánicos y reaccionamos siempre mecánicamente. Nunca estamos en el punto matemático llamado presente, autoobservándonos y viendo que realmente la gran mayoría de emociones, deseos y pensamientos y actos son producidos por el ego, por el yo psicológico, y nos mantienen con la conciencia dormida. Y entonces si alguien nos alaba y nos trata de determinada manera, pues sonreímos. Si nos humillan, sufrimos. Si perdemos el trabajo, sufrimos terriblemente. Si nos deja la pareja, pues algunos hasta entran en melancolía y caen en procesos de depresión, etcétera, etcétera, y arruinan su vida incluso, ¿sí? Por algo que ya no está en ese punto matemático que es el presente, ¿sí? Nunca somos libres, eso significa que somos esclavos de nuestros defectos psicológicos, de nuestros dolores y sufrimientos y de las situaciones externas y de las personas. Es una tristeza. Eso quiere decir que cualquier persona tiene el poder de llevarnos a la alegría y a la tristeza, a la desesperación y a la esperanza, y no debe ser así. Tenemos que tener control de sí mismos, empezar a controlar nuestro mundo interior y por lo tanto vamos a empezar a cambiar y a cambiar nuestra vida, ¿sí? Cada persona que va por la línea horizontal de la vida, pues como lo dice el maestro, parece una guitarra, ¿sí? En donde las personas tocan lo que les viene en gana. ¿Sí? Todo lo que suceda en esta línea horizontal de la vida, pues nos va a manejar. Si sucedió esto, pues entonces nos ponemos así. Si pasó esto, entonces nos ponemos en otro estado interior diferente. Si nos gritan, gritamos. Si nos insultan, insultamos. Si nos hacen, hacemos. Entonces vamos como que mecánicamente reaccionando, ¿sí? Y como lo dice el maestro, parecemos un instrumento musical. La gente viene y toca lo que viene en gana y uno suena. Nos insultan, insultamos, etcétera, etcétera, ¿sí? Así somos, totalmente mecánicos, víctimas de nosotros mismos y de las circunstancias. Es de reflexionar. Pero quien aprende a transformar las reacciones mecánicas desde aquí, desde el instante presente, desde el aquí y el ahora, de hecho se mete por el camino vertical. Se acuerda de sí mismo y empieza a despejar su conciencia, a cambiar su nivel de ser y por lo tanto sabe sortear uno mejor las situaciones de la vida. Bien, eso representa un cambio fundamental en el nivel del ser, ¿sí? Y ese es el resultado de la rebeldía psicológica,
de este trabajo sobre sí mismos, que es un trabajo psicológico. Y listo. Ese es el tema del día de hoy. Espero les haya gustado, lo hayan reflexionado poco a poco, pues en la medida en que se vayan estudiando cada vez más estos temas, el material se irá comprendiendo de una mejor manera. Recuerden que si tienen dudas, alguna pregunta, si quieren material de apoyo de esta, de las demás conferencias, no duden en escribir por interno, por WhatsApp, ¿sí? Y nada, mucho ánimo y fuerza pues para continuar en estos estudios y en la práctica, para poder ir despertando nuestra conciencia y cambiando nuestro nivel de ser. Es importante ver eso, en qué nivel de ser estamos. Miren a su alrededor, qué es lo que son ustedes internamente. Miren, autoobsérvense sus emociones. Debemos autoobservar nuestras emociones, deseos, pensamientos, las cosas que hacemos. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta en qué nivel del ser estamos, en qué nivel o en qué escalera estamos y cómo estamos catalogados. ¿Sí? En un nivel están los borrachos, en un nivel los abstemios, en un nivel los drogadictos, en un nivel los morbosos, en otro nivel los viciosos, etcétera, etcétera. Si queremos despertar la conciencia, tenemos que entrar en esa rebeldía, empezar esa rebeldía psicológica. Un trabajo serio sobre sí mismos. Un trabajo psicológico, en base a los 3 factores de la revolución de la conciencia. Ese es el tema del día de hoy. Les agradezco su tiempo y nos vemos en una próxima conferencia, en la conferencia 25 de fase A. Vamos a hablar de este tema que es muy interesante. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.